ustedes, algo que quiero empezar a hacer, digamos, una vez a la semana. Quiero compartir con ustedes sobre la iglesia. Vamos a tener una serie de sermones en relación a la iglesia. Y vamos a partir con algo fundamental en relación a la iglesia, la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, ¿cierto? Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí debemos hacernos una pregunta en relación a la Gran Comisión. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es el enfoque de estos dos pasajes? Y sin duda vamos a responder unánimes la Gran Comisión, el ir y hacer. Las dos funcionalidades de la iglesia a través de la historia bíblica, ir y hacer discípulos. Ir y predicar el Evangelio, hacer y enseñar el Evangelio a toda persona. Pero aquí tenemos que preguntarnos ahora, para meternos en el tema, ¿cuál es el enfoque de la iglesia hoy en día en relación a la Gran Comisión? ¿Cuál es el enfoque que debiera haber de la iglesia hoy en día? Y pensar en el enfoque, debiéramos de pensar en cuál es la centralidad de la iglesia. ¿Dónde está centrada? ¿Dónde debería, según estos pasajes? No pensemos en otras realidades, porque hoy día cometemos el grave error de decir que tenemos iglesias que son adoradoras, iglesias que son enseñadoras, iglesias que son misioneras, iglesias que son pastorales. Eso es un error. No existe bíblicamente ese enfoque. No existe esa centralidad de la iglesia individualista. La iglesia es un todo. Y la pregunta es, ¿cuál es el enfoque de estos pasajes bíblicos? Ya dijimos, ir y hacer, ¿cierto? Entonces, pensar en la centralidad de la iglesia de acuerdo a la Gran Comisión es pensar en el plan de Dios. La Missio Dei es clave para el trabajo que debemos realizar en nuestra comunidad en todo el mundo. La misión de Dios es la clave para el trabajo que debemos realizar en nuestras comunidades en todo el mundo. Póngase a pensar, una iglesia sin misión, una iglesia sin tener clara la misión de Dios, ¿qué sería de esa iglesia? Cualquier cosa, menos iglesia. Ahora, un detalle importante, que no lo voy a tocar al tiro y lo voy a profundizar, pero sí se los voy a observar. La promesa de Jesús al término de la Gran Comisión, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, está sujeta a la misión de Dios. Una iglesia que hace la misión de Dios puede entonces recordar en sus oraciones la promesa del Padre o la promesa de Cristo en este aspecto, de decir, yo estoy con vosotros. Esta promesa está sujeta a la Gran Comisión. Yo estoy con vosotros. Si estamos haciendo la Gran Comisión, si estamos yendo a predicar el Evangelio, si estamos enseñando el Evangelio, yo estoy con vosotros. 3 principios fundamentales para mantenernos enfocados como iglesia. 3 principios fundamentales para mantenernos enfocados como iglesia. El primero, mantener la centralidad de la iglesia local según el plan de Dios es clave, como dijimos anteriormente. Mantener la centralidad de la iglesia local según el plan de Dios, no según mi deseo, no según lo que yo anhelo, no según lo que yo supuestamente recibo por revelación divina, según el plan de Dios. La Biblia, queridos hermanos, es nuestra norma de regla de fe y conducta. Ella es la que nos dirige, no son tus deseos. Dios nos va a poner en ti un deseo distinto a otra iglesia. Mira lo que te digo. Lo que Dios puede decir es darte una estrategia distinta cómo alcanzar a otros, una estrategia distinta en cómo enseñar. Pero el plan de Dios es eterno, es un solo plan, la Missio Dei, la misión de Dios. Mira lo que dice Charles Spurgeon, el gran predicador, ¿cierto?, inglés. Dice, la iglesia es la esperanza del mundo, así como Cristo es la esperanza de la iglesia, por lo que la iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es la esperanza del mundo.
Por eso Pablo en Romanos, si no me falla la memoria, dice que la creación misma espera que los hijos de Dios seamos glorificados. La esperanza de la creación está en nosotros, en que nosotros también como iglesia llevemos la misión de Dios a otras naciones, a otros pueblos, a otras personas que no conocen aún a este Dios de amor y de gracia. Lo primero entonces, para mantenernos enfocados en el plan de Dios, es mantenernos centrados en ese plan, centrados en el plan de Dios. Segundo fundamento, la iglesia es el método de Dios para cumplir el plan eterno de Dios. Fíjate en esto. Segundo principio, la iglesia es el método. Hoy día nosotros en Latinoamérica sufrimos porque queremos aplicar todos los métodos de diferentes partes del mundo que dan su resultado en diferentes partes. Me recuerdo cuando escuché a Reinhard Bonnke, cuando leí sobre lo que le había pasado a él, que él en África tenía montonera de gente que se convertía a sus prédicas, y cuando vino a Europa, creo a Estados Unidos, ni uno solo pasó adelante. ¿Por qué? Porque él tenía un plan. Dios lo había puesto en un lugar. No tenía por qué irse a otro lugar. Mira qué tremenda experiencia, una locura, pero es una experiencia que él vivió y que nos enseña mucho a nosotros. De repente nosotros queremos aplicar todos estos principios. Por ejemplo, cuando salió el tema de los G12, la visión celular, todos aplicando visión celular y como que era la gran doctrina de todos los tiempos. Después salió una vida con propósito, todos aplicando una vida con propósito. Después salió esta otra, y así sucesivamente a través de la historia hemos buscado qué método es el mejor para nosotros crecer. Pero aquí lo que nos está dando al principio es que la iglesia, tú y yo, somos el método de Dios para cumplir la misión. Mira lo que dice Christopher Wright. Dice, la misión de la redención de Dios tiene una iglesia. La iglesia fue hecha por la misión de Dios. Hermanos, tú y yo somos el método de Dios para extender el reino. Tú y yo somos el método de Dios para predicar el Evangelio y para enseñar el Evangelio. Lo demás puede ser que en algún momento sea útil. Y no estoy diciendo con esto que una vida con propósito es mala, que la visión celular o los GPS, ¿cierto? Los grupos pequeños saludables son malos, o como le llaman otros, los grupos vida. Ponen el nombre que quieras, al final el concepto es el mismo. Reproducirse de forma más amplia y más rápida. Ese es el objetivo, ya sea a través de células, ya sea a través del G12, ya sea a través de los grupos pequeños saludables, de los grupos vida. El objetivo es el mismo, crecimiento más rápido y alcanzar a más personas. Ese es el objetivo. Así que no vengan aquí a decirme, no, es que nosotros, los de sana doctrina, no hacemos G12. Sí hacen G12, cuando hacen grupos pequeños están haciendo lo mismo que el G12. La única diferencia es el contenido de la enseñanza. Esa es la diferencia. Pero el objetivo que se persigue es el mismo. Así que no nos vendamos, no nos miremos la suerte entre gitanos, decimos aquí en Chile. Todos de alguna forma desarrollan ese tipo de objetivos, porque buscan el mejor método. Pero aquí tenemos que entender, como dice el segundo principio, el método es la iglesia. No es una estructura, es la iglesia. Tercer principio de estos fundamentos para mantenernos enfocados en el plan eterno de Dios, en la misión de Él. La iglesia local debe ser un organismo saludable. Mira qué importante. La iglesia debe ser un organismo saludable. La iglesia, cuando hablamos de sana doctrina, hablamos de una doctrina que no me enferma, una doctrina que no me trauma, una doctrina que no me da depresión. Cualquier doctrina que nos dé depresión, que nos lleve a estar depresivos, a de alguna forma empezar a pensar y decir, no, es imposible alcanzar esto, otro, y que me cause dolor, que me cause aflicción. Cualquier doctrina que me lleve hacia allá es una mala doctrina. Porque sana doctrina tiene que ver con una doctrina que no me enferma. Es así de sencillo, queridos hermanos. Es una doctrina que no me enferma. Cameron Walford dice, nuestra misión entonces es la multiplicación de iglesias. Iglesias comenzando iglesias. Qué interesante.
Porque Cameron nos establece que son iglesias comenzando iglesias. A mí me gusta mucho Philip Yancey en su libro ¿Por qué necesitamos iglesia? Él dice que la iglesia en general debiera mantenerse bajo el mismo principio que ocupan los alcohólicos anónimos. El desarrollo de la iglesia debe ser bajo el mismo lema que los alcohólicos anónimos. ¿Qué dice Philip Yancey? Los alcohólicos anónimos dicen alcohólicos ayudando a alcohólicos. Ese es el principio. Y en el caso de la iglesia es pecadores ayudando a pecadores. Cuando logramos romper esa barrera de santos y pecadores, es que logramos poder ser la misión y el método de Dios para este mundo. Me gusta lo que dice Cameron Walford: iglesias comenzando iglesias. La iglesia de Antioquía, la iglesia que no fue fundada por ningún apóstol, la iglesia que fue establecida por discípulos que arrancaron por la persecución de Jerusalén, 2 principalmente se dice que fueron los que comenzaron. La iglesia de Antioquía fue la iglesia más importante del primer siglo, no tan solo en la plantación de iglesias, sino que también en el desarrollo tanto de compartir los recursos que tenían con otras iglesias como el de extender el reino de Dios a otros lugares. Hoy día cometemos un grave error. Hoy día queremos tener iglesias gigantes, iglesias numerosas. No es malo, no estoy diciendo que sea malo, pero muchas veces perdemos de vista el plan de Dios por ese deseo natural de querer crecer y aumentar el número de miembros. Porque fácilmente podríamos en una ciudad donde hay una iglesia, no sé, de 200, 300, 400, 500, 600 miembros, dividirse en 4 iglesias de 200 y sería mayor el alcance. A la larga, en el proyecto final, podría ser mucho más beneficioso. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué queremos una iglesia numerosa? Las razones podemos dar son variadas. O algunos pueden decir por los recursos que tenemos para poder desarrollar otros proyectos. Yo cuestionaría un poco eso, porque al final y al cabo, a mi juicio, creo que lo que nos motiva a tener iglesias grandes es solamente, de alguna forma, 2 objetivos. Primero, poder, y no siempre en todos es poder, pero poder por un lado, y por otro lado, sentir una iglesia, que tengo una iglesia grande, es sentir que Dios me está respaldando. Por eso cuando en las reuniones de pastores la primera pregunta es: ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Y si tu iglesia tiene 20, 30 miembros, te miran así como: no, es una avanzada nomás. ¿Sí o no? Y las denominaciones, ¿para qué decirlo? Las denominaciones estructurales hoy en día nos dicen que cuando hay 10, 15 miembros, no, eso es una avanzada, eso es un local, eso no es la iglesia. Todavía no es iglesia. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Jesús dijo: ahí, esos 2 que están ahí, o 3, ya son la iglesia. Qué tremendo. Qué diferencia es mirar a la luz de la Biblia la vida de la iglesia y la iglesia misma, a mirarla a la luz de la tradición y de la estructura denominacional. Avancemos entonces. Ya hemos puesto el piso. Dijimos que para mantenernos enfocados en el plan de Dios debemos tener 3 principios. Primero, mantener la centralidad en el plan de Dios. Segundo, dijimos que la iglesia es el método. Y tercero, dijimos que la iglesia debe ser un organismo saludable. Un organismo saludable. Y cuando digo organismo saludable, o decir una iglesia saludable, a muchos de ustedes se les prende la pañita y dicen: las 9 marcas de Mark Dever, las 9 marcas de una iglesia saludable. Sin duda que ese libro es bueno y que tiene su relevancia. Pero no estoy hablando solamente de eso. Estoy hablando de un organismo saludable. Es más, me voy a atrever a decir algo que va a sonar un poco hasta arrogancia, pero no lo digo con arrogancia. Podemos mantener las 9 marcas de una iglesia saludable y aún así ser una iglesia enferma. Qué tremendo. Algunos dicen: no, pero ¿cómo va a ser? Sí, lo puedes hacer. Porque puedes caer en la arrogancia, puedes caer en el sectarismo y no querer juntarte con otros porque solo tu iglesia es la iglesia sana. Ojo, podemos ser igual, a pesar de las 9 marcas de la iglesia saludable, caer en una iglesia enferma igual. Veamos ahora otro punto. ¿Cuáles son las 4 pruebas de una iglesia sana entonces? Dicho esto del pasaje, estamos solamente en el pasaje de Mateo 19. Dicho esto de lo que ya vimos, los 3 principios que nos mantienen, ¿cierto?, en el enfoque en el plan eterno de Dios, que es la centralidad del plan,
la iglesia como método y mantener un organismo saludable. Veamos entonces ahora cuáles son las 4 evidencias de una iglesia sana. La primera evidencia de una iglesia sana es que hay éxito en el evangelismo. Fíjate esto, hay éxito en el evangelismo. Una iglesia espiritualmente saludable pasará efectivamente el evangelio de una generación a la siguiente y alcanzará a los perdidos dentro de la comunidad. Fíjate qué interesante, porque nunca pensamos en el evangelismo en una transmisión de generación en generación. Nuestros hijos deben conocer el evangelio. Los hijos de mis hijos deben conocer el evangelio. Y así sucesivamente. Deuteronomio 4:9 dice así: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus hijos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. ¿Ok? Padres, somos responsables de comunicar el evangelio a nuestros hijos, y nuestros hijos van a ser responsables de comunicar a sus hijos. Pero también aquí dice hijos y nietos. Yo soy responsable entonces cuando vengan mis nietos de comunicarles el evangelio. Aleluya. Un evangelismo de generación en generación y dentro de la comunidad. El texto de Mateo nos habla también de salir afuera. El concepto iglesia es eclesía. Los llamados afuera, no a quedarse encerrados en 4 paredes. Somos llamados a estar saliendo, a compartir nuestra fe con otros. De una generación a otra debemos compartir nuestra fe, pero también debemos de ser efectivos en alcanzar alrededor de donde está una iglesia. A mi juicio, yo tengo un principio. Si una iglesia está ubicada en el sector X, ese sector X debe ser alcanzado por la iglesia local. No puede ser que tú estés en un sector X y que la gente de ese barrio no sea alcanzada por la iglesia. En estas 4 características saludables de una iglesia, que dijimos el primero era el evangelismo. La primera pregunta: ¿qué porcentaje de la segunda y tercera generación está involucrada en la iglesia? De tu iglesia, de tus miembros. ¿Cuál es el porcentaje de la segunda y tercera generación de que se le predica el evangelio está involucrada en la iglesia? Otra pregunta de diagnóstico: ¿cuántos de nuestros nuevos miembros provienen de otras iglesias? Eso también es una realidad en nuestro país. Muchos de los miembros que se congregan con nosotros son personas que vienen de otras iglesias. Generalmente en Chile así parten las iglesias. Y la última pregunta de diagnóstico para saber en qué nivel está nuestro evangelismo: ¿cuántos fueron llevados al Señor por los miembros de la iglesia? ¿Cuántas personas nuevas que están en tu iglesia son personas que han sido traídas porque miembros de tu iglesia le compartieron el evangelio y estas personas abrazaron el evangelio? ¿Cuántas de ellas? Es tan importante que mantengamos a la iglesia enfocada en esta característica básica del evangelismo. Una segunda característica de una iglesia sana es el discipulado. Ya dijimos que van de la mano. Estamos hablando de Mateo 28, 16 al 20. Para mantener enfocada a la iglesia va de la mano el evangelismo y el discipulado. Una iglesia espiritualmente sana creará un ambiente donde todos se animen a crecer en su fe. El conocimiento bíblico solo debe ser visto como una señal de salud espiritual si se está obedeciendo. El conocimiento solo cuenta si se aplica a la vida cotidiana. Imagínense, el discipulado, o mejor dicho, el discipulado tiene que llevarnos a una vida de obediencia, no nos puede llevar solamente a tener mayor conocimiento. Una iglesia que está bien enfocada es una iglesia que primero, dijimos, va a tener como característica el evangelismo. Va a ser su vida, no va a ser un programa. El evangelismo no va a ser un programa. El evangelismo va a ser el ADN de la iglesia. Asimismo, el discipulado no va a ser solo un programa, va a ser el ADN de la iglesia. Toda persona que llega debe ser discipulada. En una iglesia espiritualmente sana, los nuevos creyentes con el tiempo crecerán hasta el punto de madurez espiritual, es decir, serán capaces de sostener su propia caminata con Dios.
El discipulado, aparte de apuntar al corazón, debe apuntar a un crecimiento, a una madurez espiritual de sus miembros. Deben de aprender a caminar tranquilamente. Mira lo que nos dice Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír, pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Alguien maduro es capaz de discernir entre el bien y el mal, querido hermano. Alguien que realmente es capaz o que es maduro es alguien que ha discernido el bien del mal. No podemos seguir teniendo en nuestras filas líderes inmaduros que no sean capaces de discernir el bien y el mal. Debemos ser capaces de discernir. La tercera característica de una iglesia sana tiene que ver con una cultura de desarrollar el liderazgo en la iglesia. Y esto es sumamente importante. Una iglesia espiritualmente sana proporciona un desarrollo del liderazgo. Los líderes no solo guiarán al rebaño, sino que servirán de mentores para los futuros líderes. Mira lo que dice 2 Timoteo 2, versículo 1 al 2. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este pasaje nos muestra los tres conceptos anteriores que hemos visto. El evangelismo, cuando dice, tú pues, hijo mío, ¿cierto? Ahí está hablando de que Pablo, de alguna forma, le comparte el evangelio a Timoteo también, aunque Timoteo sabía la escritura desde niño. Y la palabra fortalécete, vemos el discipulado. Y donde dice encarga a hombres fieles, hablamos del desarrollo del liderazgo. ¿Saben cuál es el gran problema del liderazgo en las iglesias hoy? Es que cometemos nepotismo. ¿Qué es lo que es nepotismo? Aquí en Chile, el nepotismo se usa cuando los políticos aseguran a su familia en lugares de privilegio. Eso es nepotismo. Y en la iglesia pasa exactamente lo mismo que en el mundo político. Los políticos aseguran a su familia en lugares de privilegio y la iglesia, los pastores, aseguran a su esposa en un lugar de privilegio, a sus hijos como pastores, a sus hijas como etcétera. No quiero decir para que no sientan que estoy apuntando a alguien específico. Estoy hablando de eso. Eso realmente es peligroso en la iglesia de Cristo. No podemos desarrollar un liderazgo solamente con la familia. Hacer eso es romper los principios bíblicos de la palabra del Señor. Es romper con todo lo que el Señor ha enseñado. La Biblia no enseña nepotismo. Cuidado, pastores. Cuidado con colocar solamente en el liderazgo a sus hijos. Cuidado, pastores, con solo colocar en el liderazgo a su familia. Eso a la larga les va a traer un conflicto. Eso a la larga les va a traer un quiebre en la iglesia. Ojo, el liderazgo debe estar desarrollado por los hermanos que son parte de la iglesia. Todas las personas deben tener la oportunidad de liderar en algún momento, porque todos los hermanos pueden tener gracia y dones de Dios. No hay personas más reveladas que otras. Cuidado con eso. El desarrollo del liderazgo en la iglesia debe ser en tres aspectos. El desarrollo del liderazgo en la iglesia debe contribuir con tres aspectos importantes. Primero, productivo. Produce el resultado deseado. Un liderazgo debe producir el resultado deseado. Si no está produciendo el resultado deseado, entonces no está ejerciendo su liderazgo. Segundo, el liderazgo debe ser proactivo, o sea, mueve a la gente hacia un fin. No espera que alguien le diga lo que debe hacer. El líder debe saber lo que es el líder y cuál es el ejemplo y la vida que debe llevar, y en virtud de eso también debe mover y mover a la gente. Moverse él y mover a la gente. Y tercero, el liderazgo es perpetuo, o sea, continúa, nunca cesa. ¿Qué quiere decir esto? No que las personas estén en un puesto perpetuamente, sino que perpetuamente estamos desarrollando líderes, perpetuamente estamos haciendo crecer el liderazgo
de la iglesia. Cuarta característica de una iglesia saludable. Hay reproducción y movilización saludable de la iglesia. Veamos esto. Nuevamente el texto que vimos de 2 Timoteo nos dijo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Ahí en esa frase que hemos dicho, tú pues, hijo, ahí está el evangelismo, fortalécete, está el discipulado, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga. Dijimos que ahí estaba el desarrollo del liderazgo. Pero en la última parte, donde dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí hay una reproducción y movilización de otros miembros. Una iglesia espiritualmente sana capacitará y movilizará a sus líderes en una de 3 maneras. ¿Cuáles son estas 3 maneras? Primero, un liderazgo en la iglesia local, para que se fortalezca, para que haya un liderazgo que guíe a la iglesia local. Segundo, líderes que deseen plantar otras iglesias. Líderes que planten otras iglesias. A veces no necesitamos tener iglesias de 1000, 2000 personas, sino que a veces necesitamos tener varias iglesias de 100, 150 personas, y que eso produce mucho más efecto en el desarrollo del reino de Dios que creer que debemos tener una sola iglesia de 1000, 2000 miembros. Tercero, desarrollamos una iglesia misional. Ya dijimos y explicamos al principio lo que era para nosotros, o voy a explicarlo ahora, lo que es la diferencia entre ser misioneros y ser misionales. Cuando hablamos de una iglesia misionera, estamos hablando de que un individuo o dos tienen el llamado a salir afuera, compartir el evangelio, y toda la iglesia trabaja en sostener a esos dos o una persona que tiene el llamado. La iglesia misional es contraria. Toda la iglesia trabaja en llevar el evangelio a otro lugar, no solamente uno. Por eso hablo yo más de una iglesia misional que de una iglesia misionera. Con estas 4 características que hemos visto de una iglesia saludable, podemos ir finalizando el mantener a una iglesia enfocada. Recuerda, para mantener a una iglesia enfocada, necesitas, dijimos, 3 características básicas al principio de este sermón, ¿cierto? Para mantener a la iglesia enfocada, primero hay que mantener la centralidad. Eso es lo primero, la centralidad en el evangelio. Una iglesia centrada en el evangelio, mantener la centralidad. Segundo, hay que entender que la iglesia es el método. No necesitamos un método externo. La iglesia es el método de Dios para extender el reino y cumplir su misión. Y tercero, la iglesia es un organismo saludable para desarrollar su misión. Esos 3 conceptos son fundamentales. Y después hablamos de las 4 características básicas de la iglesia. La primera, ¿cierto? Hay éxito en el evangelismo, hay un enfoque en el discipulado, existe una cultura de liderazgo, y además de eso hay una reproducción y movilización de la iglesia. Querido hermano, espero que esto haya edificado tu vida y tu iglesia y haya cambiado el foco de tu iglesia hoy en día. Recuerda, no debes desarrollar una visión personal, debes desarrollar el plan de Dios que está en las Escrituras, la visión de Dios que está en las Escrituras. Debemos ser obedientes al plan de Dios de las Escrituras, no de mis sueños personales, no de lo que yo anhelo. No es malo soñar, no es malo anhelar. Está bien, anhela y sueña, pero todo en un entorno guiado por las Escrituras. Hermano, lo más que necesitamos hoy en día es mantener a nuestras iglesias enfocadas en la centralidad del evangelio, enfocadas en el método que somos nosotros mismos, y enfocados en ser un organismo saludable. Enfoquémonos en eso y el reino de Dios se extenderá. Gracia y paz, que el Señor te bendiga, y espera el próximo sermón sobre la iglesia, que será la próxima semana. Dios te bendiga.